Una tranquila mañana de invierno. Una ciudad se despierta con calma. Pero bajo esta fachada reluciente se está gestando un foco de inestabilidad mortal. El fenómeno ataca sin previo aviso, sin compasión. Una cámara de seguridad capta el momento en que la Tierra se convulsiona. Un terremoto sacude una ciudad. Un infierno devora un edificio. Vidas perdidas. Casas destruidas. Los desastres toman muchas formas. Siempre son inesperados, nunca bien recibidos y no siempre se deben a las fuerzas de la naturaleza. Desde los edificios de los grandes imperios hasta los rascacielos, todo lo que se construye se puede destruir. Prácticamente todo es vulnerable. Todos los edificios son frágiles, a menos que los enterremos, hagamos estructuras sin ventanas o los incrustemos en las laderas de las montañas. En ese momento serían indestructibles, pero lo que queremos son edificios de oficinas, y estos edificios no son indestructibles. ¿Qué se necesita para vivir seguro en un mundo que parece propenso a los desastres? Construcciones vanguardistas. Desastres. Acero, hormigón, madera y cristal. Estos son los materiales con los que creamos refugios contra los elementos. Pero solo hasta cierto punto. Cuando la naturaleza muestra toda su violencia, nuestro mundo de construcciones puede derrumbarse en un instante. Preparar los edificios para lo peor exige lo mejor que puede ofrecer la tecnología. En Vancouver, Canadá, estas vistas alpinas son la imagen de fondo de una de las ciudades más bellas del mundo. Pero los expertos en terremotos no opinan lo mismo. Desde su punto de vista, este paisaje sísmico le recuerda el terror vivido en la ciudad vecina del norte. 1964. Prince William Sound, en Alaska, es azotado por uno de los terremotos de mayor fuerza del siglo XX. Un terremoto de grado 9,2 en la escala de Richter. En 4 minutos de puro pánico, el terremoto derrumba los edificios y causa 15 víctimas. El maremoto que le sigue se lleva otras 110 vidas. Y la cifra de personas sin hogar y heridos es aún mayor. Había una mujer delante del edificio en un Chevrolet 63 o 64 que quedó atrapada bajo 3 bloques de hormigón. Entre unos 20 hombres intentamos levantar los bloques. Debían de pesar 12 toneladas cada uno y fuimos incapaces de hacerlo. La capacidad destructora de esta costa es igual a la de miles de bombas de hidrógeno, y aquí mostró su verdadero rostro, el de una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Vancouver, por situarse en la misma frontera entre placas tectónicas, comparte esta sombría distinción. Para conseguir que la ciudad sobreviva a un desastre similar, los ingenieros y arquitectos confían en sismólogos como Gary Rogers. Por ahora no ha pasado nada. En los últimos 125 años, y sabiendo que nuestros registros son dignos de fiar, se han registrado 4 terremotos de mayor intensidad que el terremoto Kobe de Japón, que tuvo una magnitud de 6,9 grados. En la madrugada del 17 de enero de 1995, la ciudad de Kobe se despertó sobresaltada ante el azote del mayor desastre que asoló Japón desde Hiroshima. Con 6,9 grados en la escala de Richter, un terremoto sacudió la ciudad con una energía 1000 veces inferior a la del terremoto que había sacudido Alaska. Pero en esta ocasión, afectó a una ciudad con una gran densidad de población. Más de 300.000 personas quedaron sin hogar y hubo 30.000 heridos y 5.000 víctimas mortales. El desastre de Kobe dejó preocupados a los expertos de la costa oeste de Canadá, que veían un paralelismo desconcertante con Vancouver.
Ambas ciudades se encuentran sobre una zona con las mismas características geológicas, una zona que llamamos de subducción, zonas donde una placa geológica se desliza bajo otra. En segundo lugar, se trata de ciudades costeras, y en tercero, tienen más o menos el mismo tamaño y están a la misma distancia de la falla de subducción. Además, el terremoto de Kobe no se produjo en la zona de subducción, sino en la corteza, justo debajo de la ciudad. Y ese es un tipo de terremoto que ya hemos tenido en la zona de Vancouver a lo largo de la historia. La corteza de la Tierra está formada por 7 grandes placas tectónicas y otras muchas más pequeñas. En el proceso de subducción, unas placas se deslizan lenta pero continuadamente por encima o por debajo de otras a la misma velocidad a la que crecen nuestras uñas. Nosotros nos encontramos sobre la placa de Norteamérica que cubre prácticamente toda Norteamérica. A escasa distancia de la costa está esta placa más pequeña llamada Juan de Fuca, que se desliza por debajo de nosotros. A medida que esta placa se desliza por debajo, se pega a la otra, y de esta forma se genera una enorme tensión en la corteza de la Tierra, justo en la zona costera. Esa es la causa de todos los terremotos que ocurren aquí. Cuando las placas se pegan, la presión sigue aumentando. Y al final acaban soltándola de repente, originando el caos en toda la zona que se sitúa encima. Estas fotografías, sacadas por un superviviente de un terremoto ocurrido en Guatemala en 1976, nos dan una idea de lo terrible que puede llegar a ser la naturaleza. Imagínate que este suelo sólido que estás acostumbrado a pisar y que no se mueve, de repente comienza a moverse. Se mueve hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, hacia donde puede. Todo se empieza a mover y pierdes el control. De repente pierdes la referencia del espacio. Carlos Ventura sobrevivió al terremoto de Guatemala, pero otras 23.000 personas no lo lograron. Entonces te preguntas, ¿por qué me ha tocado a mí vivir y a otras personas morir? Es algo que te marca y que te hace plantearte, ¿qué puedo hacer yo para evitar más daños? ¿Qué puedo hacer para intentar salvar al menos una vida con el trabajo que hago? Ventura ha venido a Vancouver para estudiar cómo caen los edificios por efecto de los terremotos y qué pueden hacer los arquitectos para impedirlo. Los edificios tienen ciertas frecuencias que los hacen vibrar igual que una varilla de sintonización. Si el movimiento del suelo producido por un terremoto iguala esas frecuencias llamadas armónicos, sacudirá la estructura con violencia y la hará vibrar hasta derrumbarla. Si las vibraciones del suelo son muy rápidas, el movimiento del suelo no afecta a ninguno de estos edificios. Pero si se produce un movimiento con resonancia y se iguala a alguno de sus armónicos, los edificios comenzarán a moverse mucho más y al final ambos edificios chocarán uno con otro. Se produce una colisión de edificios. Eso es lo que ocurre con los edificios de una ciudad que están muy cerca uno de otro cuando se produce un terremoto. En la Universidad de British Columbia, Ventura utiliza una mesa de pruebas para imitar la resonancia creada por un terremoto por debajo de la estructura de un edificio de apartamentos de una planta. Más tarde, su ayudante coloca un amortiguador de choque. Sometida a la misma frecuencia potencialmente catastrófica, la estructura apenas se mueve. El amortiguador absorbe la mayor parte de la vibración. Aunque este amortiguador ha sido diseñado para salvar vidas, es demasiado caro instalarlo en los edificios construidos o de nueva construcción. Y el público ha mostrado escaso interés en adoptar la nueva tecnología. Actualmente, solo algunas construcciones del centro de Vancouver lo tienen instalado. Pero además de los amortiguadores, también los materiales de construcción afectan a la resistencia de los edificios en los terremotos. Los ingenieros consideran que la madera es una buena elección porque es flexible y se puede doblar para absorber energía. Pero no siempre ocurre así. En Kobe había pocas esperanzas de encontrar a alguien vivo bajo este edificio de madera. Estos edificios de madera deberían haber quedado en pie. Carlos Ventura quiso viajar a Kobe para averiguar por qué se habían derrumbado. Fue una verdadera sorpresa
porque normalmente esperas que una estructura de madera aguante mucho más en un terremoto de lo que veíamos en Kobe. Entonces comenzamos a investigar y nos dimos cuenta de que podía deberse a una razón: la existencia de unos tejados muy pesados unida a la falta de muros, pilares o elementos de la estructura que ayudasen a que el tejado soportase ese peso. Cuando el suelo comenzó a temblar, las pesadas tejas de barro tan típicas de Japón se convirtieron en trampas mortales. Esta es una mesa de mini vibraciones. Es un simulador de terremotos. Esto que ves es una demostración de lo que puede afectar el peso a la respuesta de una estructura. Si le añado más peso, comienza a sacudirse con más violencia. Eso fue lo que ocurrió en las casas de Kobe. Más tarde, los investigadores descubrieron el papel desempeñado por uno de los elementos más básicos de la construcción: un sencillo clavo. Aquí tenemos dos clavos que han sido puestos a prueba en el simulador de terremotos, y este es el resultado. Se han doblado. A veces incluso salen de la madera. Eso es lo que ocurrió en Kobe. Descubrimos zonas en las que no había suficientes clavos. Se dejaba mucho espacio entre unos y otros, o no se utilizaban los clavos adecuados. Los expertos en construcción siguen investigando cuál es la combinación correcta de longitud, forma y distancia que deben guardar los clavos para que las estructuras de madera no se derrumben. Es un pequeño paso, pero crucial para salvar vidas en el próximo gran terremoto. Hay que darse cuenta de las limitaciones que tenemos. Debemos respetar a la madre naturaleza porque no podemos impedir que ocurran terremotos. Solo podemos estudiar su comportamiento y aprender de ellos, pero nunca podremos evitarlos. Pero cuando el sol brille en Vancouver, las lecciones de Japón quedan a un océano de distancia. Vivir en una zona de subducción es vivir en un estado de negación. Antes del terremoto de Kobe, esto no se tenía demasiado en cuenta. En ambos casos, creo que la mayoría de la gente sabía que vivía en una zona propensa a los terremotos, pero nadie se imaginaba que pudiese ocurrir un gran terremoto. Ahora las cosas serán diferentes. Ha ocurrido en Kobe y podría ocurrir también en Vancouver. Y para cuando llegue ese gran terremoto será mejor que Vancouver esté preparada. Casi 2 millones de personas dependen de esa capacidad. Aunque realmente nadie está a salvo del peligro y los ingenieros tienen que preocuparse por muchas más cosas que por el propio terremoto. ...17 de octubre de 1989... San Francisco, California, en los Estados Unidos. Un terremoto sacude la ciudad. ¿Te has enterado de lo del puente? ¿Qué pasa con el puente? ¿Qué le ha pasado? Se ha desplomado el carril superior. Doug Smith, ingeniero de estructuras de Vancouver, está habituado a estos fenómenos y ha estudiado el terremoto de San Francisco. Doug es el ingeniero responsable del mantenimiento de 28 puentes y sabe lo que puede ocurrir. No se trata de si yo creo que va a ocurrir un terremoto, sino de cuándo ocurrirá. Puede ser durante nuestra vida o dentro de 150 años, pero habrá un gran terremoto. La historia geológica ha demostrado que se han producido varios terremotos de grandes dimensiones en esta región. Hemos tenido suerte de que en los últimos 150 años en que esto se ha convertido en una zona densamente poblada no se haya producido ninguno, pero ocurrirá, de esto no cabe duda. 6 de la mañana. Puente Granville de Vancouver. Pronto comenzará la hora punta y 6.000 vehículos lo atravesarán cada hora. Pero el puente debe afrontar todavía un reto mayor. Por los terremotos que he visto y considerando que no se han realizado mejoras en el puente, hay bastantes posibilidades de que los arcos principales caigan, de que se desprenda la estructura de acero principal de los pilares de hormigón, y esto que vemos aquí atrás, la mayoría de este acero caería sobre el agua. Al igual que el Bay Brill de San Francisco, el puente Granville también era sísmicamente vulnerable.
Pero los ingenieros descubrieron su talón de Aquiles, los puntos de apoyo de alta presión ocultos a la vista y situados entre la carretera y los cimientos de hormigón, las chapas de remate de los pilares. Lo que podría ocurrir es que la estructura superior se deslizase y se desprendiese de los soportes porque estos no son suficientemente fuertes. Así que lo que hemos hecho ha sido colocar estos cables que conectan la base, esta estructura de hormigón, con la superestructura de acero que va por aquí arriba. Durante un terremoto los cables se tensarían e impedirían que esa estructura se desprendiese de los soportes. El puente no se puede perder. Después de un terremoto sería una vía de salvamento para los vehículos de urgencias. Para impedir que se derrumbe, los ingenieros han instalado una serie de amortiguadores de choque. Esto que estamos viendo es un amortiguador sísmico. Su función es similar a la de los amortiguadores de un coche, disipar la energía. Durante un terremoto los pilares tiemblan y se mueven a uno y otro lado, y el puente puede tirar de estos soportes que vemos aquí, pero estas barras con forma de media luna se pueden deformar y pueden encogerse o estirarse para absorber la energía, de forma que absorberían la fuerza de un terremoto e impedirían que ésta se trasladase a la carretera. Para hacer estructuras resistentes a los terremotos hay que salirse de los moldes, pero puede que la solución esté en uno. Más que un alarde estético, este es uno de los primeros esqueletos de acero diseñados para asegurar un edificio durante un terremoto. Esta innovación en la ingeniería de estructuras tiene una gran aceptación entre los 10.000 estudiantes que acuden a este instituto de tecnología de la Universidad British Columbia. Era como un castillo de naipes esperando a que alguien lo tirase. Lo que hicimos fue añadirle un esqueleto exterior de acero que le proporciona fuerza y contiene el castillo de naipes. Estas reformas son lo que los ingenieros llaman mejoras sísmicas. Según John Sertovistov, director del proyecto, el esqueleto de acero absorbe la energía sísmica y sujeta el edificio al mismo tiempo. En las superficies cuadradas, las esquinas pueden tender a oscilar, pero tan pronto como introduces un triángulo en el cuadrado, es imposible que éste se mueva. La estructura se fortalece. El triángulo es la figura más resistente que ha descubierto la ingeniería de estructuras en varios siglos o milenios. Antes de hacer esta mejora sísmica, considerábamos que esta escalera era la parte más fuerte del edificio. Lo que más temíamos es que la escalera fuese lo único que quedase después de un terremoto. O peor aún, que el edificio se partiese y que la escalera también se derrumbase. Le voy a enseñar lo que hay detrás de esta plancha, porque es una pieza fundamental dentro de la mejora sísmica general que hemos realizado. Esta pieza de aquí es una viga de refuerzo que conecta el edificio con la estructura exterior de acero. Gracias a ella, la energía se transmite al esqueleto de acero. Ha sido una pieza fundamental dentro de estas reformas generales. Cuando las ondas sísmicas se transmiten por el suelo, afectan a todo lo que hay por debajo o por encima de él. Las tuberías de gas estallan, las de agua se rompen y los depósitos de agua se vienen abajo. Cuando los bomberos no tienen reservas de agua, los supervivientes deben recurrir al antiguo método de pasar el cubo. En la zona de Vancouver, los ingenieros han reforzado los depósitos de agua para que ésta no se pierda en caso de necesidad. Normalmente, aquí el agua llega a 6 metros de altura, bastante más por encima de las cabezas del ingeniero Mike Boss y sus compañeros que han venido a inspeccionar el lugar. El techo es como la tabla de una mesa. Las esquinas se apoyan sobre los muros, así que es fácil que el techo se deslice a uno y otro lado por encima de esos muros. Estos amortiguadores son como bandas de sujeción que sujetan el techo a las paredes, solo que se expanden o se contraen igual que un amortiguador. Los amortiguadores son la mejor solución para estos depósitos. Ocultos en el perímetro de las pistas de tenis situadas encima del depósito, estos amortiguadores evitan que los muros se derrumben. Esto está relleno de aceite de silicona.
un fluido bastante viscoso. Dentro lleva un pistón. Cuando el depósito se mueve, el pistón se desplaza y el fluido transforma esa energía en calor. Es decir, que el amortiguador absorbe la energía transformándola en calor. ¿Es posible diseñar el edificio perfecto a prueba de terremotos? La respuesta es sí y no. Esto funciona como los seguros. Es posible hacer un coche que resista toda clase de impactos, pero costaría $1 millón y nadie lo compraría. Lo mismo ocurre en los diseños a prueba de terremotos, tanto en las reformas como en los edificios nuevos. Es posible diseñar un edificio capaz de aguantar un terremoto, pero nadie podría pagar lo que cuesta. Por lo tanto, no hay edificios a prueba de terremotos. Pero aunque los edificios resistan a la violencia de un terremoto, es posible que la gente de su interior no sobreviva a sus terribles efectos secundarios. El fuego, primitivo, mortal, voraz. El fuego siempre tiende a crecer. El fuego busca siempre combustible y oxígeno del aire. Muchas veces hemos visto cómo el fuego busca el oxígeno para poder continuar activo. Tenemos que entender cómo funciona el fuego para ser capaces de combatirlo. Dan Madrakowski forma parte de un equipo del Laboratorio de Investigación contra Incendios en Edificios situado en las afueras de Washington, D.C., en Estados Unidos. Dan analiza con su cámara de infrarrojos lo que tarda el fuego en consumir esta habitación, tan solo 2 minutos y medio. Venga, vamos a prenderle fuego. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando comience a arder el sofá se formarán 2 capas de aire. El aire caliente subirá hacia el techo y el aire frío seguirá alimentándolo por la parte baja. Activación del detector de humos a los 35 segundos. ¿Llamamos a los bomberos? A medida que avance la combustión, habrá cada vez más hollín y la capa de humo pasará de ser gris a tomar un color totalmente negro. Eso significa que la capa de humo tiene más combustible y tendrá más monóxido de carbono, más hollín y más dióxido de carbono. Cuando la capa superior alcance los 600 grados, y si continúa habiendo suficiente oxígeno para alimentar el fuego, esa capa superior se incendiará. Como ve ahora, el fuego está saliendo por la puerta. Cuando esa capa superior se incendie totalmente, se creará tanto calor que todo lo que hay en la habitación arderá en llamas. Ese fenómeno se conoce como autocombustión repentina. Las llamas han salido. 2 minutos 25. 2:30. Cuando las ventanas estallen se produce un mayor aporte de oxígeno que alimenta el fuego. Mientras haya combustible en la habitación, el fuego continuará aumentando y extendiéndose. No os acerquéis. Solo en Estados Unidos los incendios cuestan billones de euros al año y provocan más víctimas que el resto de desastres naturales juntos. Una cifra escalofriante. Pero todavía más en Kobe, donde en una noche el terremoto y el incendio subsiguiente provocaron daños por el doble de valor. La ola de destrucción les costó a los japoneses 170.000 millones de euros. Estamos al norte de Niigata-eki. Es muy difícil. Cuando Dan Madrakowski comenzó a grabar la destrucción causada en Kobe, se quedó sorprendido. En una zona de media manzana. ¿Por qué sobrevivieron los edificios al terremoto y no al incendio? Ni siquiera los edificios de hormigón pudieron contener las llamas.
Las ventanas estallaron y las llamas se fueron extendiendo de un edificio a otro. Pero en esta manzana, este almacén se salvó. ¿Cómo? Tenían ventanas de vidrio reforzado con alambre y persianas de metal que las cubrían. Y en esos casos, aunque el vidrio estalle, la malla de alambre lo contiene en su sitio. El fuego no pudo entrar en el edificio y extenderse, por lo tanto estos materiales son una buena medida para contener el fuego cuando se los coloca en estos espacios de acceso a los edificios. Una vez que el fuego entra en un edificio, busca como sea el combustible. Las oficinas están llenas de materiales combustibles. Es increíble la cantidad de materiales altamente combustibles que hay en cualquier oficina. Los recubrimientos de las paredes y los materiales del interior de los tabiques, el plástico de los ordenadores, la impresora, el teclado y, sobre todo, las sillas tapizadas. Jeff Gillman, químico, investigador y exingeniero de la Agencia Espacial de la NASA, está inventando la era espacial del plástico. Se trata de un plástico que no arde. Mezclando el plástico con arcilla, ha creado una nueva generación de materiales resistentes a las llamas. El plástico normal arde con una intensidad 5 veces mayor que la mezcla de plástico y arcilla. Eso quiere decir que un incendio que se genere donde hay estos materiales, en casa, por ejemplo, se extendería mucho más lentamente y dejaría mucho más tiempo para escapar, porque sonaría el detector de humos o la persona llegaría a oler el humo. Sin este efecto, que retarda las llamas, un plástico normal se incendia muy rápido, y el tiempo que tenemos para escapar de casa es muy escaso. En Estados Unidos mueren 4.000 personas al año en incendios en el hogar. Yo espero que las investigaciones que estamos realizando aquí puedan reducir ese número y salvar vidas. El primer paso es conocer el enemigo. Los profesionales buscan nuevas formas de desentrañar los secretos de un incendio descontrolado. Todo está completamente negro. Tienes que utilizar los sentidos. Te vales del sentido del tacto. Estos gases podrían ser letales porque hay una concentración muy elevada de monóxido de carbono. El monóxido de carbono arde a 609 grados. No sabes en qué momento ocurrirá, pero sabes que solo tienes unos segundos para salir. Cuando las llamas consumen un edificio, los bomberos entran en una carrera que puede resultar mortal. Rescatar a las víctimas y sacarlas del edificio antes de que sea demasiado tarde. Las cámaras de infrarrojos se convierten en los ojos del bombero en un pasillo lleno de humo. También hay programas informáticos que recrean la dinámica de un incendio real. Y la tecnología láser puede detectar el peligro. Las técnicas para combatir los incendios han mejorado mucho desde que se utilizaba la manguera y el hacha, pero el riesgo continúa siendo el mismo. Las ventanas abiertas de este piso convirtieron este pasillo donde estaban los bomberos en una chimenea. Dan Madrakowski le enseña con este programa informático experimental al jefe de bomberos Mike Clemens cómo se produce un infierno real. El rojo representa un incendio que está consumiendo un rascacielos de Nueva York. De repente las ventanas estallan. Con la entrada de aire fresco señalada con azul se alimentan las llamas. Fuera soplaba un viento con ráfagas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Pero a consecuencia del efecto de embudo, ese viento, que buscaba un lugar a donde ir, sumado a la velocidad que tenían las propias llamas, adquirió una velocidad de 65 kilómetros por hora. Increíble. El incendio provocó la muerte de 3 bomberos. Los bomberos de refuerzo atrapados en las escaleras no pudieron llegar al pasillo para salvarlos. Encontraron al primer bombero muerto al otro lado de la puerta, a otro a medio camino y al tercero aquí. Dios mío.
Las prácticas son el mejor entrenamiento, pero estas imágenes pueden dar una idea de la termodinámica de un incendio y de cómo reaccionan las llamas a las condiciones del viento y de la ventilación. El tiempo es sin duda el factor crucial para sobrevivir a un incendio. Pero ¿qué tiempo de reacción tiene la gente? Los detectores de humo suelen activarse por error y la gente tiende a ignorarlos. Por eso, Tom Cleary, ingeniero químico, está estudiando un detector de humo inteligente. En el Laboratorio de Investigación contra Incendios en los edificios de Gaithersburg, en Maryland, Tom prueba su aparato dentro de un túnel de viento, un simulador de incendios. No es necesario provocar un incendio real. Dentro de este túnel podemos producir la misma cantidad de humo y alcanzar la misma temperatura y el mismo nivel de gases en combustión. Los detectores captan esos gases y nosotros evaluamos su funcionamiento porque son los mismos gases que se producen en un incendio real. Los incendios no solo producen humo, también producen gases, y cada incendio tiene la huella de un gas distinto. Un detector de humo normal no distingue entre una tostada que se quema o un sofá en llamas. Estos supersensores pueden servir para hacer aparatos más inteligentes. Los rayos láser miden la densidad del humo. Estamos viendo la cantidad de humo que hay en el conducto. Cuando suena la alarma, podemos saber la cantidad de humo que hay en ese conducto, porque la alarma será distinta si se trata de determinado humo o simplemente de un tostador. Si creamos sensores capaces de leer las distintas huellas de estos gases, con introducirlos en los detectores de humos crearemos un detector mejor. Cuando el detector huele peligro de verdad, hace que suene la alarma. Pero los investigadores quieren avivar también las llamas de la creatividad, desarrollando programas informáticos que informen directamente a los bomberos que se encuentran en el lugar de los hechos. Es posible que dentro de poco existan detectores que lleven cámaras incorporadas, posiblemente cámaras térmicas, que ofrecen todavía más detalle de lo que está ocurriendo. Esta tecnología ya está creada y se está extendiendo con el fin de mejorar nuestra capacidad para saber dónde hay un incendio, lo que está ardiendo y dónde hay personas. El hombre ha concebido los edificios como un lugar de refugio y no como trampas mortales, pero las tragedias ocurren incluso en los lugares más inesperados. Pensemos en la nieve, por ejemplo. A los niños les encanta. Los adultos la pueden ver como un incordio, pero a veces, copo a copo, la nieve es la causa de una catástrofe. Las lámparas se descolgaron del techo y empezaron a caer tejas sueltas. Yo estaba allí de pie y 5 minutos más tarde el techo entero cayó al suelo. 1994. Cuando los clientes y empleados de los almacenes Sears en St. John's, Canadá, se dieron cuenta de que el techo se agrietaba y empezaba a desprenderse, tuvieron solo instantes para salvar su vida. El hueco medía unos 12 metros de ancho por 12 de largo. Por allí cabía hasta un bungalow pequeño. En 1999, una catástrofe similar ocurrió en el Estadio Olímpico de Montreal, en Canadá. El peso de la nieve en el techo hizo un agujero del tamaño de una pista de tenis. Cuando los ingenieros crearon el techo del estadio Air Canada Centre, tuvieron muy presente el peligro de la nieve. Después de todo, la seguridad de estos 20.000 seguidores de los Raptors depende de que este techo no tenga fallos. Según su ingeniero Dave Watson, el techo tiene que cumplir unas normas estrictas. Como puede ver, a mi alrededor hay cantidad de elementos que debe soportar el techo además de la nieve. Hay pasarelas de apoyo para la iluminación, cuartos de máquinas y de luces en las esquinas del edificio, cabinas para la prensa o privadas y todo un sistema de poleas para levantar pesos en los conciertos, y todo pende del techo. Además, en el centro del estadio hay un marcador de 30 toneladas y que también cuelga de la estructura del techo.
Si sumamos todos estos elementos, solo el techo supone una tercera parte del peso total del estadio. Una tercera parte. Y eso los días soleados, porque cuando cae nieve... La nieve puede pesar tanto como si toda esta superficie estuviese llena de coches y unos estuviesen pegados a los otros. En Toronto, la capa de nieve puede llegar a pesar 150 kilos por metro cuadrado. En una estructura de este tamaño, eso significa 1.800 toneladas métricas de nieve que hay que soportar. 1.800 toneladas de nieve, es decir, una capa que le llegaría a Dave hasta las rodillas. Pero la nieve además no está quieta. Si añadimos viento, una ventisca por ejemplo, el pronóstico empeora. En esta maqueta del Air Canada Centre, el agua imita al viento y la arena el movimiento de la nieve. En una cubeta de ensayo se analiza cómo se deposita la arena encima de la maqueta. Las zonas donde se acumulan son potencialmente peligrosas. Cuando pensamos en la nieve, nos solemos imaginar la capa de nieve que se forma durante una única tormenta. Pero si trasladamos eso al tejado de un edificio que lleva acumulando nieve todo el invierno, la nieve se convierte en un material mucho más peligroso. En los días como hoy, en que hace viento, la nieve se acumula solo en una parte del tejado y crea condiciones de desequilibrio que pueden afectar al diseño de la estructura. El ensayo reveló que un rascacielos situado al lado del Air Canada Centre creaba turbulencias que podían triplicar el peso de la nieve en determinadas partes del tejado. Hay que tener en cuenta también factores agravantes como la lluvia y el hecho de que la nieve se derrita. Eso hace que la típica nieve blanda, que es ideal para esquiar, se convierta en una capa de nieve muy dura y cristalizada que pesa muchísimo. Para hacerse una mejor composición del lugar, Scott Gamble estudia el patrón climático de los últimos 30 años. Este programa nos permite tener en cuenta no solo las corrientes de viento que se producen sobre el techo y que se veían en el simulador de nieve y viento, sino que también analiza la velocidad del viento a intervalos de una hora. Además tiene en cuenta el proceso de descongelación y la lluvia, fenómenos que influyen en la forma como se acumula la nieve sobre el tejado. Predecir los daños que puede provocar la furia de la naturaleza en un edificio requiere un ojo adiestrado. Los ingenieros y diseñadores intentan predecir el futuro interpretando el pasado, los ciclos de las tormentas y la historia de los terremotos. Se trata de un juego de precisión y también de estadística en el que se pueden conservar o perder vidas por el simple capricho de la naturaleza o por un mal cálculo. En las últimas décadas ha surgido además un peligroso elemento distorsionador que desafía las predicciones y eleva las estadísticas a niveles aterradores. Beirut, Líbano. Unos terroristas bombardean la embajada de Estados Unidos. Las noticias de la masacre sorprenden al mundo y cambian para siempre la práctica de la arquitectura. Antes, los arquitectos no se sentaban a pensar en cómo acondicionar un edificio contra los atentados terroristas. Fueron los atentados los que provocaron este cambio. Primero fueron los atentados contra las embajadas o los edificios propiedad de Estados Unidos en el extranjero y luego los ataques contra los estadounidenses en Estados Unidos. Incluso a veces los propios terroristas eran estadounidenses. 19 de abril de 1995, ciudad de Oklahoma. Estados Unidos experimenta el primer ataque terrorista a gran escala en suelo propio. En un día laboral normal, un camión bomba hace volar por los aires el edificio del gobierno federal. Mueren 168 personas. Fue entonces cuando el mundo, y en particular el gobierno, adquirió conciencia del terrorismo. Hasta entonces no había ocurrido nada en Estados Unidos de tal magnitud que hiciese cambiar la forma de diseñar los edificios.
Todd Rittenhouse forma parte de una nueva generación de ingenieros forenses. Todd es asesor de atentados, un especialista en edificios a prueba de bombas. Desgraciadamente se trata de una profesión que va en aumento. Todd recibe encargos de empresas privadas y de gobiernos de todo el mundo. La mayoría de los arquitectos no quieren tener en cuenta ni las bombas ni el terrorismo. No quieren que nos reunamos con ellos porque limitamos su creatividad. Ellos quieren vestíbulos amplios de varias plantas, cristal, patios, el tipo de elementos que definen a un arquitecto. Entonces llegamos nosotros y les decimos, bueno, mejor olvídense del patio, olvídense de la entrada y del vestíbulo de 2 plantas o de 4 plantas porque eso es una invitación al terrorista. Además es evidente que estos edificios grandiosos pueden resultar más letales. El típico edificio de oficinas moderno de hormigón y acero siempre ha proyectado una imagen de firmeza y confianza. Pero actualmente hay un tira y afloja entre ingenieros y terroristas. La bomba que estalló en Beirut sacudió a la sociedad del bienestar en todo el mundo. Los edificios son frágiles y además siempre se busca ahorrar dinero en su construcción. La capa externa de un edificio es su primera protección y normalmente es una capa fina que pretende conservar una temperatura y proteger del viento. Los edificios no están preparados para ser objeto de un atentado terrorista y por eso cuando estalla una bomba se producen escombros que vuelan por los aires e hieren a unas personas y se produce además una onda expansiva que en sí misma hiere o mata a otras personas. Todd Rittenhouse trabaja mano a mano con un equipo de animadores informáticos, entre los que se encuentra Christopher Short, para diseñar zonas de acceso restringido, con barreras para que la gente no pase. En esta maqueta de un tribunal de Estados Unidos, varias barreras bloquean la entrada al aparcamiento subterráneo. Fuera, además, una serie de volardos impiden que los vehículos se acerquen al edificio. Primero están los volardos y luego los tornos y los detectores. Estas barreras se pueden ver delante de la Casa Blanca y en la entrada de seguridad para los coches. Cuando colocamos los volardos, no colocamos uno solo para impedir el paso de un vehículo. Intentamos colocar al menos 2 para que alguno le arranque el eje al coche. Sin eje, el coche no irá muy lejos. De haber habido una zona de acceso restringido en el edificio de Oklahoma, los daños habrían sido mucho menores, pues el camión cargado de explosivos no habría podido aproximarse al edificio. Pero no es tan fácil combatir el terrorismo. Estas jardineras de hormigón hacían la función de volardos en el World Trade Center de Nueva York. Los terroristas escogieron otra ruta con consecuencias más catastróficas. Una lección demasiado cara para el mundo. Pero en todos los desastres se aprende algo más sobre cómo proteger los edificios. Tras el atentado de Oklahoma, los ingenieros forenses analizaron lo que le sucedió a la estructura cuando detonó la bomba. Después de que estallase la bomba, el edificio no tardó nada en venirse abajo. Cuando se pierde el punto de apoyo que ofrece una columna y cae también una viga, otras 2 columnas se vienen abajo por encima. Al caer esas 2 columnas caen otras 5 por arriba y así se va multiplicando la destrucción. Es como un castillo de naipes en el que un piso va cayendo sobre el otro. De esta forma, a partir de una sola columna se produce un derrumbamiento progresivo de toda la estructura. El efecto de la onda expansiva sobre un edificio no se puede comparar al efecto sobre las personas que están dentro de él. En primer lugar, vamos a ver lo que es una onda expansiva. Solo hay que pensar en las ondas que se producen en el agua cuando lanzas una piedra a una charca. Esa es la forma que tienen las ondas de propagarse desde un punto central. En el caso de una bomba, en vez de propagarse por el agua, las ondas se propagan por el aire, desplazando sus partículas en un ángulo de 360 grados, es decir, con un movimiento esférico. Entonces pueden ocurrir 3 cosas. En primer lugar, están los efectos primarios, es decir, puede ocurrir que la propia onda expansiva alcance a la persona. Eso provoca daños en los tejidos blandos como los pulmones, los tímpanos y el cerebro. Si la onda tiene suficiente potencia, puede provocar daños graves y llegar a ser letal.
En segundo lugar, están los efectos secundarios. Es decir, la onda expansiva choca contra las ventanas o la fachada del edificio y lanza escombros contra la víctima. En este caso, un ladrillo puede golpear a alguien en la cabeza y los trozos de cristal pueden ser proyectados como metralla. En tercer lugar, están los efectos terciarios. La persona es proyectada contra un objeto. Por ejemplo, si una onda expansiva atraviesa esta ventana, podría levantarnos por los aires y lanzarnos contra la pared. Eso evidentemente también nos puede dejar gravemente heridos. Estas son las tres formas en que una onda expansiva puede afectar a una persona. La onda expansiva propiamente mata a pocas personas. En el atentado de Oklahoma, los escombros proyectados contra las personas fueron los que causaron el 80% de las víctimas y heridos. El vidrio no es un buen compañero porque los fragmentos pueden causar mucho daño. Normalmente lo que tenemos en casa es vidrio recocido, que es el vidrio corriente. Cuando este vidrio se golpea, se rompe en fragmentos que cortan como cuchillos y el daño que pueden provocar al ser proyectados en una habitación llena de personas es enorme. Pero eso no tiene por qué ocurrir. Todd Rittenhouse está trabajando con los laboratorios Sandia de Albuquerque, en Estados Unidos. Allí se están estudiando nuevas formas de vidrio y de ventanales. Un primer ejemplo es el cristal laminado. El cristal laminado es el que tiene los parabrisas de los coches. Si lo rompes, el cristal se deshace en pequeños fragmentos, pero estos no son proyectados al interior del coche. Lo mismo puede ocurrir en un edificio. Si se hacen ventanales de vidrio laminado y estalla una bomba, el vidrio se fragmentará, pero no será proyectado al interior de las habitaciones. Nuestra primera garantía es que el vidrio no se salga del marco, y para eso lo pegamos al marco con silicona para estructuras. Un producto de aspecto elástico que adhiere el vidrio al marco. De esta forma, si el vidrio se rompe, es como una vela. No entra en la habitación, sino que permanece sujeto al marco. Pero los profesionales de los laboratorios Sandia quieren ir más allá de una idea que ha cogido prestada de la industria automovilística. Su objetivo es crear un vidrio inteligente. Un vidrio que no se convierta en múltiples proyectiles, sino en arena. Nunca conseguiremos hacer un edificio indestructible. Pero hace 10 años, tampoco se le había ocurrido a nadie en Estados Unidos crear un edificio de oficinas a prueba de atentados terroristas. Nunca conseguiremos construir el edificio perfecto porque en cuanto solucionamos un problema surge otro. Pero al menos conseguiremos diseñar edificios capaces de salvar vidas. Una lucha contra una naturaleza incontenible o la propia naturaleza maligna del hombre. Los ingenieros continúan estudiando métodos y materiales más resistentes y creando construcciones vanguardistas que reducen las posibilidades de que ocurran estos desastres.